Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer patrón, nuestro primer molde base. Vamos a iniciar con el molde del corpiño femenino. El corpiño femenino es la prenda básica a partir de la cual vamos a desarrollar todos nuestros demás moldes superiores o prendas superiores femeninas. Para esto ustedes ya deben haber hecho el ejercicio de toma de medidas, ¿sí? Ya deben de saber tomar sobre el cuerpo las medidas. Nuestro molde, o todos los moldes generalmente inician a partir de una figura geométrica. Y el corpiño no es la excepción, vamos a iniciar con un rectángulo. ¿De qué medidas? Nosotros vamos a tener las medidas, ¿con qué medidas vamos a trabajar inicialmente? O nuestra primera figura va a tener la medida del talle espalda, que es la medida más larga que se toma en la parte superior del cuerpo, en la parte de la espalda. Tenemos el talle espalda, que son 42,5 para la talla 10, y el contorno de busto, que son 92 centímetros, pero lo vamos a dividir en 4 y nos da 23. ¿Por qué lo vamos a dividir en 4? Porque nosotros únicamente vamos a hacer el molde de la espalda y el delantero. Vamos a iniciar con la espalda. Pero nosotros somos una circunferencia, ¿cierto? Somos como un cilindro. Vamos a imaginar que ese cilindro lo voy a partir en la mitad, lo voy a partir por acá y por acá. Solo me va a quedar la mitad del delantero y la mitad de la espalda. Si mi contorno de busto mide 24 y solo voy a trabajar esta parte y esta parte, entonces yo estaría sacando mi cilindro, lo divido en 4 partes. Una parte del delantero, otra parte del delantero, una parte de la espalda y otra parte de la espalda, o sea, son 4 cuartas. Entonces, yo solo voy a trabajar con una cuarta que corresponde al delantero y una cuarta que corresponde a la espalda. Entonces, tomamos 92 y lo divido en 4, son 23 centímetros. Quiere decir que voy a trabajar 23 para adelante y 23 para atrás. 23 más 23 me da 46, pero si yo hago la otra mitad, o sea, otros 23 acá y otros 23 acá, me dan los otros 46. Entonces tengo 46 de acá y 46 de acá, me da los 92 de busto. ¿Ya? ¿Es claro? Entonces únicamente vamos a trabajar 23 para el delantero y 23 para la espalda. Cuando yo tenga esta cuarta parte del delantero y lo refleje, porque este lado es igual a este, quiere decir que es simétrico, entonces voy a tener 23 más 23, 46, y en la espalda 23 del molde que voy a hacer, lo voy a reflejar, ya vamos a verlo más adelante, entonces voy a tener otros 46 para la espalda. Listo, entonces vamos a iniciar. El primer paso es un rectángulo. Ya dijimos de qué medida, talla espalda, que son 42,5 por una cuarta del contorno de busto, que son 23. Entonces hago mi molde. Entonces vamos a empezar por la espalda. Recordemos que estamos trabajando la talla 10, que va a ser nuestro básico. Entonces empiezo. Lo primero que hago es mi rectángulo. ¿Qué medida dijimos? De ancho, una cuarta del contorno de busto, que para esta talla son 23 centímetros. Y el largo, talla espalda, que son 42,5. Entonces aquí marco 23. Y de arriba hacia abajo marco el 42,5, pues para que me quede bien hecho mi rectángulo. Listo, entonces vamos a trazarlo.
Listo, está nuestro primer paso, el rectángulo que tiene de ancho 1/4 del contorno de busto y de largo tiene el talle espalda. Listo, este es nuestro primer paso. Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a tomar desde este punto, del punto inferior hacia arriba, voy a marcar la medida de centro atrás, que es 40.5. Entonces la voy a tomar de abajo para arriba. Voy a medir los 40.5. Entonces yo cojo mi cinta métrica, acá tengo 40.5 y ese punto lo ubico aquí abajo hasta donde me dé y lo marco. Listo, entonces de este punto hacia arriba hasta aquí me da centro atrás o centro espalda. Listo, entonces ya hallamos este punto. Ahora vamos a hallar la línea de sisa. La línea de sisa es esto, la sisa es esta línea, ¿sí? Como de donde se desprende el brazo. Vamos a hallar este punto, esta línea que es la altura de la sisa. ¿Cómo la hallamos? Voy a dividir este espacio en dos partes iguales, desde aquí, hasta donde me dio el centro atrás, hasta acá. Lo voy a dividir en dos partes iguales. Y desde donde me dé la mitad voy a bajar, a desplazar 2 centímetros hacia abajo. Entonces, la mitad, esa medida nos daba 40.5, la mitad de 40.5 es 20.25. Según las convenciones que ya vimos en el video, que también las vimos en el libro de patronaje, esto significa dividir en dos partes iguales. Este símbolo, dividir en dos partes iguales. Aquí me dio la mitad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a desplazar 2 centímetros hacia abajo. Entonces, tengo acá y de aquí me desplazo 2 centímetros para abajo. Bajé 2 centímetros, ¿sí? Entonces ahora esta medida me va a dar 18.25. ¿Y qué voy a hacer con ese punto? Ese punto lo voy a escuadrar. Aquí me dio, bajé, esta es la mitad, me desplazo 2 centímetros hacia abajo y ese punto lo voy a escuadrar hacia el otro lado. Entonces, acordémonos que esto es una escuadra, forma un ángulo de 90 grados. Entonces yo traigo mi escuadra, la ubico, la escuadra la pongo derechito con esta línea, la acomodo ahí a donde me dio el 2 que bajé, bien derechita, y marco hacia el otro lado. Ya, esa es la línea de sisa. Quiere decir que si aquí yo tengo 18.25, en este lado también debo de tener los 18.25 para que esta línea se vea derecha. Si aquí tiene 18.25 y aquí 19, la línea se me va a ver torcida, no, ella debe quedar completamente derecha. Esta es nuestra línea de sisa. Vamos a irnos ubicando. Esta va a ser la parte de aquí arriba, esta la línea de sisa y aquí vamos a ubicar la línea de cintura. Bueno, vamos a empezar a marcar la curva del escote. Entonces aquí, como estamos trabajando la espalda, vamos a hacer la curva que nos va a formar el escote de la espalda. Para eso vamos a partir de este punto, de este ángulo, y vamos a marcar hacia la izquierda 1/5 del contorno de cuello más 0.3, o sea 3 milímetros.
Yo me vengo acá, tengo el contorno de cuello, son 36 centímetros. Si lo divido en 5, o sea, para sacar un quinto, para sacar acá un quinto del contorno de cuello, es coger el contorno de cuello, que son 36, y dividirlo en 5. Eso me da 7.2. Entonces, tengo 7.2, y si le sumo 0.3, me va a dar 7.5. Entonces, ¿por qué, muchachos? Yo tengo aquí en la cinta métrica 7.2, ¿cierto? Y si le sumo 3 rayitas más, me va a dar 7.5. Entonces, yo marco desde este punto hacia la izquierda 7.5, que equivale a un quinto del contorno de cuello, que es esto. Un quinto del contorno de cuello más 0.5. Entonces miren lo que voy a hacer acá. Yo ya tengo aquí mi punto. Ahora este punto yo lo voy a escuadrar un poco hacia acá, 2 centímetros, por ejemplo. Acuérdense que escuadrar es que yo cojo mi escuadra, la ubico aquí, y en este punto, que es donde necesito, la tengo alineada con esta línea vertical. O sea, bien pegadita la escuadra, la línea, con la línea que yo marqué. La regla con la línea que yo marqué. Y marco aproximadamente unos 3-4 centímetros. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a coger esta curva. Ustedes pueden tener un sisómetro, un curvígrafo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a marcar esto de esta manera. Y aquí ya tengo marcado el escote de la espalda. Ahora voy a marcar sobre esta línea, voy a marcar desde el punto, desde el ángulo hacia abajo, 4 centímetros. Ya les explico a qué corresponden esos 4 centímetros. Entonces marco de arriba hacia abajo 4. Y los voy a escuadrar un poco hacia este lado. Recordemos otra vez ejercicio de escuadrar. Yo cojo mi escuadra, la regla la voy a poner pegada a esta línea, aquí a donde llegué y medí los 4. La pongo bien pegadita y la escuadro un poco, así. Listo, la escuadré de aquí para acá. ¿Qué son esos 4 centímetros? Este punto, muchachos, es acá, es este punto del escote. Si yo me pongo una línea, me ubico una línea recta acá. Si esta línea recta es esta línea, miren. Pero resulta que mi hombro no viene así derecho, sino que él tiene acá una caída. Miren, de aquí, hasta donde llega mi hombro, hay una caída. Eso se llama caída de hombro. Y está estandarizado en 4 centímetros. Entonces yo voy a marcar del punto de arriba, que sería esta línea, para abajo 4 centímetros de caída, que es esta distancia que hay de la línea recta hacia la línea del hombro. Entonces, tenemos en nuestra tabla de medidas que el largo del hombro son 12 centímetros. Entonces yo voy a partir desde aquí, desde este punto del escote, y voy a medir así en caída los 12 que corresponden a la medida del hombro. Me vengo desde este punto hasta a caer sobre esta línea, hasta donde me den 12 centímetros. Miren lo que yo hago. De aquí y aquí me dan 12 centímetros. Entonces, si es claro, yo me ubico acá y yo tengo que medir en este sentido, en diagonal, a caer sobre esta línea hasta donde me den los 12. Si yo hago esto, aquí, entonces yo tengo que medir sobre la línea, miren acá me dan 11, entonces subo un poquito la cinta métrica hasta donde me den los 12 y trazo la línea. Ay, perdón. Voy a cogerla como así. Listo.
Entonces ya tengo marcado mi escote y el hombro, ¿ya? Ahora, el siguiente paso es que vamos a dividir en dos este espacio que quedó aquí, desde el centro de espalda hasta la línea de sisa, lo voy a dividir en dos partes iguales. Entonces, en este momento, ese espacio tiene una medida, tiene 22 centímetros, entonces lo voy a dividir en dos, quiere decir 11, entonces recuerden que el símbolo de dividir en dos es este, ¿cierto? Entonces este espacio lo divido en dos partes iguales y este punto lo voy a escuadrar en este sentido. Cojo mi escuadra, la ubico pegada a la línea hasta donde hallé la mitad y trazo la línea en este sentido. No hay necesidad de que llegue hasta la otra línea. ¿Qué es ese punto? El ancho de la espalda. El ancho de la espalda corresponde, si ustedes recuerdan, en el ejercicio de toma de medidas, es esta medida que hay del quiebre del brazo al quiebre del brazo, pero en la espalda, o sea, desde donde quiebran mis brazos, aquí desde el nacimiento del brazo, del sobaco, hasta el otro lado. Esa es la medida de ancho de espalda. Es completa, ¿cierto? De lado a lado, pero como yo estoy haciendo solo la mitad de la espalda, pues la debo dividir en dos. Entonces yo tengo el ancho de espalda, que es 35, lo divido en dos, me da 17.5, o sea 17,5. Entonces esa medida la voy a tomar desde este punto hacia el otro lado. Marco 17.5. Listo. Entonces aquí tenemos, este es el hombro y esta es la mitad de ancho espalda. O sea, acá tenemos la medida de largo de hombro, aquí tenemos mitad de ancho de espalda. Y recordemos que para marcar esta medida yo cogí 1/5 del cuello, es decir, 36 dividido en 5 y le sumé 3 milímetros. Entonces ya hallé el ancho de espalda. Ahora voy a hacer una línea recta uniendo aquí los 12 del largo de hombro con el ancho de la espalda. Y este punto lo voy a escuadrar derechito hasta aquí, hasta la línea de altura de sisa. Entonces, como es escuadrado, pues siempre cojo mi escuadra. Voy a poner ahora la línea superior, la línea horizontal, perdón, así, sobre la línea de ancho de espalda, hasta donde me da el ancho de espalda. Miren, la coloco, esta línea la voy a poner pegadita a esta línea, así, hasta donde me dio el ancho de espalda. Y ese punto lo voy a escuadrar hasta la línea de sisa. Miren, lo escuadré derechito. Quiere decir que yo, como aquí marqué la mitad de ancho de espalda, que son 17.5, aquí también debe estar la misma medida, porque yo la traje derecha. Y ahora voy a coger una curva, ¿cierto? Bueno, aquí no se nota mucho. Cojo la curva de esta parte y voy a hacer esto. Miren. Listo. Aquí ya tengo completa mi línea de sisa. Ahora voy a empezar a hacer la línea del costado. El costado es esta línea, ¿cierto? Ustedes ya tomaron esa medida. Entonces, antes de empezar el costado, yo voy a tomar aquí sobre la línea de sisa, desde este que va a ser nuestro centro espalda. Centro espalda, ustedes ya tomaron la medida de centro espalda, es la línea de aquí del centro, ¿cierto? Centro espalda, porque yo todo esto que voy a hacer aquí a este lado lo voy a reflejar al otro lado, o sea, ese molde se va a ver doble
porque yo necesito hacer todo el contorno de la espalda. Entonces, antes de hacer la línea de costado, voy a marcar aquí una línea que es la de separación de busto. Aunque en la parte de la espalda no está el volumen de los senos, pues sí necesito esa línea para ubicar ahora la pinza. Ya vamos a ir viendo para qué sirve la pinza. La separación de busto, que es la distancia que hay de pezón a pezón, es 18 centímetros en la talla 10. Entonces, yo voy a tomar sobre la línea de sisa, desde el centro espalda hacia el costado, que va a ser este, la mitad de la separación de busto. Serían 9 centímetros, los tomo también en la parte de abajo y trazo una línea. Entonces aquí tengo la mitad de la separación de busto. Desde acá para acá marqué mitad de separación de busto, o sea 9 centímetros, y también los tomo en la parte de abajo, del ángulo hacia el costado. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En este ángulo, ¿sí?, del lado izquierdo, voy a marcar 2 centímetros hacia adentro del rectángulo. Aquí marco 2 centímetros. Dos centímetros hacia adentro del rectángulo. Y voy a tomar esta medida, muchachos, desde la línea de sisa hasta abajo. Recordemos que eso nos dio 18.25. Entonces, esta medida en el libro de patronaje la llaman triángulo, ¿sí? O sea, le ponen un símbolo y se llama triángulo. Entonces, yo voy a tomar esta medida, que en este caso nos da 18.25, y le voy a sumar 1 centímetro, o sea, 19.25, y voy a tomar esa medida desde acá. Me voy a venir con la cinta métrica, así derechito, pasando por estos dos hasta donde me den 19.25. Entonces miremos cómo se hace. Yo me ubico en este punto, ¿sí? O sea, me ubico aquí en este punto y voy a pasar por los dos. Voy a pasar por este punto, marco así, hasta donde me dé el 19.25. Yo ubico donde me dio y voy a trazar una línea derechita hasta donde me da la medida. Me vengo aquí hasta donde me dio. Entonces fíjense que yo me vine desde acá, pasando por el 2, por estos dos, hasta, sigo trazando la línea hasta donde me dé el 19.25. Si yo lo mido, entonces acá me da 19.25, quiere decir esta medida más 1. Entonces aquí la vamos a llamar triángulo más 1, es decir, esta medida más 1 centímetro. Y ahora ese punto que acabo de hallar lo voy a unir con este punto que es de separación de busto, y hago esto. Listo, aquí ya tenemos nuestra base del corpiño. ¿Por dónde va el molde? Va por esta línea recta hasta este punto, por la curva, por esta línea inclinada que es la línea de hombro, por la sisa, por esta línea también inclinada que es el costado, y viene toda esta línea que es la cintura. Entonces recordemos que este es el molde de la espalda. Ahora vamos a hacer la pinza. ¿Para qué sirven las pinzas, muchachos? Las pinzas sirven para generar volumen. Ejemplo, voy a hacer aquí, a mostrarles aquí con mi camiseta. Las pinzas sirven para generar volumen. Entonces, yo tengo el busto, esta camiseta, pues como es en tejido de punto, que es una tela que tiene cierta elongación, ¿cierto?
pero yo le puedo hacer unas pinzas. ¿Para qué se hacen las pinzas? Para entallar y que quede el volumen de los senos. Entonces, una pinza es esto, es coger esto que está aquí derecho, que sería como el papel derecho, hacer esto, muchachos, miren, esto, para que la prenda se me adapte a la forma del cuerpo. Lo mismo aquí a este lado, miren, tienen que ser iguales, ¿no? La del lado derecho igual al lado izquierdo. Yo hago una pinza, esto es una pinza, es quitar un pedazo para generar aquí el volumen. Entonces, si yo le quitara esto y me quitara la prenda, entonces ya no va a ser una pieza derecha, sino que va a ser derecha y va a generar un volumen, que es el volumen del busto. Para eso sirven las pinzas, para ajustar las prendas al cuerpo y que se genere el volumen del busto. En la espalda no hay busto, ¿cierto? No hay seno, no hay volumen del seno, pero de todas maneras sí hay un volumen acá por la forma de la espalda, porque ella viene metida y acá se hace un poquito de volumen. Entonces en la espalda vamos a hacer una pinza pequeña. Entre más grande, entre mayor sea el tamaño de los senos, más grande, la pinza va a ser más profunda. Entonces, ¿a qué me refiero con profunda? Quiero decir que si yo le voy a hacer una pinza aquí, entonces esto sería una pinza como de 4 centímetros para generar el volumen que necesita mi busto. Pero si es una persona que tiene un busto más pequeño, pues la pinza no va a ser tan profunda, va a ser más pequeñita para que se genere acá arriba una bolsa más pequeña. Pero si la persona al contrario tiene los senos más grandes, la pinza va a ser más grande, porque al yo coger aquí harta tela, se me va a hacer una bolsa más grande en esta parte. Bueno, entonces vamos a dibujar la pinza para la espalda. Para hacer la pinza yo debo de saber cuánto es la medida de contorno de busto, perdón, de cintura. El contorno de la cintura es 68. Lo voy a dividir en 4 porque recordemos que yo estoy solo trabajando una cuarta parte de toda la medida, ¿sí? Yo estoy trabajando solo esta partecita, que es una cuarta parte de todo el contorno. Quiere decir que yo tengo 1, 2 con el otro lado, 3 aquí en el delantero y 4 el otro delantero. Entonces solo necesito una cuarta parte. Entonces tengo 68 dividido en 4 me da 17. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Perdón, yo corro un poquito para que se vea más acá. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá, voy a medir en este momento, o necesito saber cuánto mide la cintura de la espalda, que ya viene desde aquí, desde este punto, ya no viene desde el rectángulo inicial, sino desde este punto. Me vengo por acá, mido toda esta línea. Entonces yo la voy a medir por la línea que quedó inclinada, y esto me mide 21.5. 21.5. En este momento esta línea mide 21.5, quiere decir que la cintura de la espalda está de 21.5 y yo la necesito de 17 para que se me adapte a la medida de la talla 10. En este momento, si yo la dejo así, ella queda amplia, queda derecha, pero yo ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer una pinza para que se adapte a la forma. Como mi medida de talla 10 es 17, entonces yo necesito restarle 21.5 a 21.5, 17. ¿Esto cuánto me da? Me da, perdón, yo vuelvo a medir, esto me dio como mucho. Da 21. Sin embargo, es un poco grande. 21 menos 17 me daría 4 centímetros, ¿cierto? 4 centímetros. Entonces, a esta medida le están sobrando 4 centímetros. Si yo esto lo dejara así, estaría cortando una pieza derecha, así como esta camiseta, derecha. Pero como yo quiero que se me adapte a la forma del cuerpo, a las medidas, entonces yo le voy a quitar aquí pinza. ¿Cuánto le puedo quitar? Lo que me sobre de lo que tiene con respecto a la medida, que son 17, que es la medida que debe tener la talla 10. Entonces me sobran 4 centímetros.
Esos 4 centímetros los voy a repartir desde esta línea que es la separación de busto, que es donde se va a ubicar la pinza. Entonces voy a marcar la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Entonces marco 2 centímetros y 2 centímetros. Y voy a trazar la pinza. Esta medida de cintura, muchachos, de 68 centímetros es algo pequeño. Generalmente la talla 10 la podemos trabajar con 72 centímetros. ¿Qué es la única diferencia? Pues en vez de 68 trabajamos 72, que es una medida como más real, más adaptada a lo que realmente tenemos las mujeres en talla 10, y 72 dividido en 4, que sería 18, ¿cierto? Un centímetro más, y lo trabajamos, cambiamos esa medida si queremos ampliar un poco más la cintura. Y en este momento, muchachos, tenemos ya todo nuestro molde de la espalda. ¿Por dónde sale nuestro molde de la espalda? Voy a acercar un poco para que ustedes vean. Yo voy a tratar de marcar con este, voy a ver si se ve. No se ve mucho. Voy a hacerle como unas líneas acá, por donde va a quedar nuestro molde. O sea, nuestro molde va a quedar por este punto, por la curva que hicimos acá del escote, por la línea del hombro, que es esta, ¿cierto? Entonces mi molde va saliendo por acá. Centro espalda, para que vayamos practicando los nombres. Centro espalda, escote espalda, hombro. Ahora tengo aquí la línea de la sisa. Miren, todo esto es la sisa. Perdón que me salió acá. Toda esta curva es la sisa. Ahora vengo esta por esta, que es la línea de costado. Vengo por la línea de cintura. Y debo de marcar la pinza. La pinza no se marca así completa como nos salió, sino que vamos a marcar unos piquetes. Acuérdense que ustedes ya vieron los símbolos de los piquetes, entonces hacia acá yo voy a marcar un piquete de este punto y un piquete. Acuérdense que el símbolo del piquete es esto, como una T, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo cómo esté haciendo. En este momento va a ser hacia arriba, entonces marco una T acá y una T acá. Esos piquetes, cuando los estemos marcando, no deben de sobrepasar 5 milímetros, es decir, medio centímetro, no puede ser tan alto. Y este punto debo de marcarlo, que es hasta donde va a llegar mi pinza, o sea que la pinza realmente va a tener este punto y estos dos piquetes. No la vamos a trazar de esta manera cuando ya tengamos nuestro molde final. Entonces, aquí ya tenemos el molde de la espalda completo, del corpín. Ahora vamos a trazar el molde del delantero. Ustedes, ahora que terminemos la explicación, cada uno de ustedes se va a ir a hacer el molde y pues me van haciendo las preguntas o me van preguntando todo lo que necesiten para yo ir aclarando las dudas. Para hacer el molde del delantero, muchachos, vamos a hacer lo mismo que en la espalda. Vamos a hacer un rectángulo, pero este rectángulo pues ya ahora vamos a trabajar es con las medidas del delantero. Entonces, ¿con qué medida vamos a trabajar? Con la más larga que se toma en la parte superior, que es el talle delantero 44.5, y con la misma medida de busto, que son 23, que es la cuarta del contorno de busto. Entonces, ¿qué hacemos? Un rectángulo de el largo talle delantero y de ancho una cuarta del contorno de busto. Entonces voy a hacer ese rectángulo.
Listo, entonces marco 23 de ancho, que es lo mismo que tiene la espalda, la cuarta del contorno de busto. Y de largo, entonces voy a marcar lo que tiene el talle delantero, que corresponde a 44.5. Entonces marco los 44.5 aquí al otro lado. Entonces marqué 44.5 y voy a marcar también los 23 aquí en la parte de abajo para el ancho. Listo, ya tengo las medidas, entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar el rectángulo. Ya pongo acá. Listo, muchachos, tenemos lo mismo que en la espalda, pero con medidas del delantero. Talle delantero y una cuarta del contorno de busto. Entonces recordemos que aquí ya estamos haciendo el molde de nuestro delantero de corpiño, y que tengo un cuarto del contorno de busto y que de largo tengo desde acá hasta acá, tengo el talle, tengo talle delantero. Listo, esas son las dos medidas con las que iniciamos nuestro molde del delantero del corpiño. Ahora, entonces voy a hallar la línea de la sisa. Para hallar la línea de la sisa en el delantero, recordemos que en la espalda yo primero marqué de abajo hacia arriba, centro espalda. Hallé la mitad y luego me desplacé 2 centímetros hacia abajo. Ahí ubiqué la línea de la sisa. En el delantero lo único que se hace es dividir el rectángulo en dos partes iguales y esa corresponde a la línea de la altura de la sisa. Entonces, como mi rectángulo mide 44.5, la mitad de 44.5 es 22,25. Ese punto lo escuadro hacia la otra línea vertical. Entonces, acordémonos, escuadrar. Ubico la regla, este lado de la escuadra, sobre esta línea, en donde me dio la mitad. Yo lo ubico ahí y lo sostengo fuerte y trazo la línea. Esa es la ubicación de la línea de sisa en el delantero. Entonces divido el espacio en dos partes iguales y obtengo la línea de sisa. Ahora voy a marcar de abajo hacia arriba, voy a marcar el centro delantero. Si venimos aquí a las medidas, yo tengo centro frente, que es el mismo centro delantero, 37 centímetros. Entonces voy a marcar de abajo para arriba sobre la línea del rectángulo 37 centímetros. Entonces ubico acá los 37, lo coloco aquí en el punto de abajo y marco hacia arriba 37 centímetros. Y tengo de abajo para arriba hasta acá, tengo mi centro frente, ¿cierto? El rectángulo inicial tiene talle delantero y de abajo para arriba hasta acá marqué mi centro frente, que me da en este punto. Listo, ahora vamos a marcar este punto, que es el que ubiqué aquí. Esto se llama abertura de escote. Esta es la abertura de escote delantera, espalda. Ahora voy a marcar la abertura del escote delantero. ¿Cómo sacamos la medida? En la espalda es
quinto de contorno de cuello más 0,3, que eso nos dio 7,5. En el delantero hago esto mismo, un quinto del contorno de cuello, pero le voy a restar 5 milímetros, o sea 5 rayitas de la cinta métrica. Entonces, para el escote delantero cojo un quinto del contorno de cuello, pero menos 0,5. Menos 0,5. Entonces, el quinto del contorno de cuello me da 7,2. Si yo ubico en mi cinta métrica 7,2, o sea 7 y 2 rayitas, y le quito 5 rayitas, o sea 5 milímetros, me va a dar 6,7, o sea 6 centímetros con 7 milímetros. Eso es lo que voy a marcar de este punto, que es el ángulo superior de este rectángulo, o sea, desde este punto me voy a ir en el otro sentido, al sentido de la otra línea, y voy a marcar 6,7. Un quinto de cuello menos 0,5. Voy a marcar de aquí para acá, y esa va a ser esta misma abertura, pero en el delantero, ¿cierto? Esa misma medida. En la espalda fueron 7,2 porque tenía 7,5 porque era un quinto del contorno del cuello más 0,3. En la espalda, en el delantero, es ese mismo quinto de contorno del cuello, pero menos 0,5 me da 6,7. Ahora, para la caída del hombro del delantero, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la espalda. Voy a bajar 4 centímetros y los voy a escuadrar un poco hacia adentro. Entonces recordemos, escuadrar, cojo mi escuadra, la coloco pegadita a esta línea hasta donde medí los 4 y escuadro un poco en este sentido. Y me voy a venir desde este punto, que es este punto en donde forma el ángulo, el cuello con el hombro, ese punto, y en diagonal me vengo a caer sobre esta línea donde me den los 12 de largo de hombro. Entonces miren lo que hago, ubico mi cinta métrica en este punto y me vengo a caer sobre esa línea. Si yo vengo aquí sobre la línea me dan 9, entonces me corro un poquito, 10, 11 y 12. Aquí me dan los 12 centímetros, y con mi regla vengo y marco una línea recta. Listo, entonces ya tengo la línea de hombro delantero. Para hacer el escote, marcar aquí la curva, voy a hacer una curvita acá. Lo que estoy haciendo es como rodear el cuello, ¿sí? Entonces, ya hicimos el escote de la espalda, ahora voy a hacer el escote del delantero, esta curva, ¿sí? Donde está la base del cuello. Entonces, yo voy a escuadrar este punto. Recuerden que de abajo hacia arriba marqué mi centro frente. Entonces, ese punto lo voy a escuadrar un poco. Y voy a coger la curva, esta curva, o un sisómetro. Ustedes ya ahorita les muestro el juego de reglas, y lo que hago es marcar una curva de esta manera. Listo, entonces ya tengo el escote delantero y el hombro. Ahora voy a marcar el ancho de pecho. Recuerden que ustedes, cuando hicieron la toma de medidas, el ancho de pecho es la medida que hay acá. Estas son las comisuras. De comisura a comisura, cuando yo bajo el brazo, de este punto a este punto, es el ancho del pecho. En la parte de atrás se llama ancho de espalda, que fue el que marcamos aquí. Entonces, como estamos en el delantero, vamos a marcar la mitad del ancho de pecho.
para hallar la ubicación de esa línea, lo que hago es marcar la mitad de este punto del centro frente hasta la línea de sisa. Entonces yo tomo la medida, aquí me da 16, entonces marco 8 que es la mitad. Entonces, ¿qué hice? La mitad entre esta distancia, miren, la mitad, ¿cierto? Ese punto lo escuadro hacia donde va a ser el costado. Entonces nuevamente escuadrar, cojo mi escuadra, esta parte de la escuadra la pego aquí a la línea del rectángulo hasta donde ubiqué la mitad y escuadro en este sentido. Aquí hallé la mitad y escuadro, y sobre esa línea voy a marcar la mitad del ancho de pecho. ¿Ya? Si miramos acá en las medidas, si tengo ancho de pecho son 33 centímetros, la mitad de 33 son 16.5. Entonces vengo desde este punto hacia la izquierda y mido 16.5, que corresponde a la mitad del ancho de pecho, y voy a unir en línea recta el punto del hombro con ese punto que acabo de hallar de la mitad del ancho de pecho. Y este punto lo escuadro hacia la línea de la altura de sisa. Entonces escuadro, fíjense cómo escuadro en este sentido. Mi regla la ubico sobre la línea del ancho de pecho, derechito, pegadita a esa línea, hasta donde tengo la medida de ancho de pecho, la ubico derechita y marco hacia abajo. Listo, ahora cojo mi curva, cojo la curva y la voy a colocar acá, de esta manera. Fíjense cómo trazo yo la curva. Yo no vengo y coloco esto así que se cruce para adentro, no, yo la coloco aquí, que no se vaya a cruzar, o sea, no hago esto, ¿sí? Sino esto. Listo. Ahora vamos a marcar el costado del delantero. Recordemos que este es el costado de la espalda, ¿sí? Aquí voy a marcar el costado del delantero. El delantero va a llevar una pinza muy profunda, que es la que me va a dar el volumen del busto, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para marcar nuestra línea, voy a borrar este piquete, creo que me va a estar por aquí, perdón. Entonces, esta es la línea de costado, quiere decir esta línea, desde aquí, desde la fosa axilar hasta donde yo tengo marcada la cintura, ¿sí? Esta es la línea de costado. Entonces, el costado de la espalda debe de tener la misma medida, o sea, esto que nos midió 19.25, en el delantero debe medir lo mismo, porque cuando yo vaya a ensamblar la prenda, entonces yo voy a unir el costado delantero con el costado de la espalda, y deben de casar exactamente, las medidas deben ser iguales, deben de coincidir. Es decir, si usted está armando una camiseta para las, digamos, bueno, cuando yo voy a ensamblar y yo tengo aquí mi línea de costado, o sea, mis puntos de costado, el costado del delantero debe ser igual al costado de la espalda, no puede quedar uno más largo que el otro, deben ser idénticos. Yo ya sé que esto me mide 19.25, entonces mi costado del delantero también debe medir 19.25, no puede tener ni un milímetro más ni un milímetro menos. Entonces, recordemos que nosotros en la espalda, de la línea del rectángulo
entramos 2 centímetros. Ahora, en el delantero vamos a hacer lo contrario, no vamos a entrar, vamos a salir 2 centímetros. Yo voy a venir por acá y voy a marcar 2 centímetros, voy a hacer una marquita por acá. Y me voy a venir desde este punto en diagonal, pero hacia afuera, es decir, de esta manera, a tomar la misma medida que tengo acá, o sea 19.25 para esta talla. Me vengo desde acá hasta donde me dé 19.25, que me viene a dar por acá, perdón, vengo acá y tomo 19.25, me da acá, aquí me dan los 19.25, ¿sí? Acá. Si yo me vengo desde aquí, desde el punto de la sisa, me vengo a medir hacia acá 19.25. Pero yo tengo que fijarme que de la línea del rectángulo hacia acá hayan 2 centímetros. 2 centímetros, ¿sí? Entonces yo marco los 2, ahí donde me dio el 19.25, marco los 2. Mire, entonces me da aquí. ¿Sí es claro? Entonces mire, me vengo de este punto hacia aquí en diagonal hasta donde me dé 19.25 y me fijo que de esta línea hacia acá hayan 2 centímetros y trazo la línea. Listo, tracé la línea. Ahora voy a hacer lo mismo que en el delantero de ubicar la línea de separación de busto. Recordemos que la separación de busto son 18, es decir, la distancia que hay de pezón a pezón son 18. Pero como yo estoy haciendo solo la mitad del delantero, pues solamente esta es la separación de busto. Imagínense que aquí hay una línea recta, ¿sí? En toda la mitad. Entonces yo estoy haciendo de esa línea recta hacia acá, es decir, 9. Porque aquí están los otros 9 para tener los 18 de separación de busto. Entonces marco 9 aquí. Bueno, acá nos falta trazar una línea. Esa es la línea de sisa. Yo voy a marcar de la línea de sisa hacia abajo 5 centímetros. 5 centímetros, miren. Y trazo una línea que queda paralela a esa línea. Paralelo, ya ustedes saben que paralelo son dos líneas que están separadas por la misma distancia, ¿cierto? Si estas dos reglas son paralelas es porque es la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí, están separadas por la misma distancia. O si son verticales, pues están separadas por la misma distancia. Si ustedes toman la medida aquí arriba o aquí abajo, va a ser igual. Estas serían dos líneas paralelas verticales y dos líneas paralelas horizontales. Entonces, marcamos esa línea, esta que acabamos de trazar. ¿Esa línea para qué nos sirve? Esa línea va a ser la altura de busto. Ustedes ya vieron que la altura de busto se toma desde este punto, que es el ángulo que se forma entre el cuello y el hombro, hasta la altura del pezón. Esa es la altura de busto. Esta línea corresponde a esa altura de busto, es ahí es donde va el pezón. ¿Para qué nos sirve? Porque hasta ahí va a llegar nuestra pinza en el delantero. Entonces, yo la marco no sobre la línea de sisa, sino sobre esta línea que acabé de marcar de altura de pinza, y la marco aquí en la parte de abajo de la cintura. Entonces marqué 9, 9 y trazo una línea recta. Como yo ya marqué aquí mi línea de costado que mide 19.25, ¿cierto? Estos 19.25 son los mismos 19.25 que tiene el costado de la espalda. Entonces me vengo desde ese 19.25 hasta este punto de la medida de separación de busto y trazo mi línea recta. Listo. Ahora vamos a marcar la pinza. Para marcar la pinza hacemos la misma operación que en el delantero, que en la espalda, perdón. Recuerden que medimos
tomamos la medida de la espalda, lo que tenía el molde que resultó, ¿cierto? Y que medía 21, pero la cuarta de cintura es 17. Entonces hacemos lo mismo, medimos, tomamos la medida de la cual nos queda nuestro molde delantero, que nuestro molde va a ser por esta diagonal y por esta recta. Ese va a ser nuestro molde. Ya esta línea ya no va a ser parte del molde, esa es una línea de construcción del molde. Entonces yo tomo esa línea, miren, diagonal, y tomo en recta, me da 25. Esa línea me da 25, o sea, en este momento el molde tiene 25. 25 si me queda así derecha. Como las cinturas son 17, la cuarta, si yo le resto 17, serían 8 centímetros. Quiere decir que le está sobrando 8 centímetros, entonces yo le tengo que coger 4 para armar la pinza. Entonces, estos 8 los voy a tomar, pero a diferencia de la espalda que yo cogí la línea de separación de busto y marqué la mitad para un lado y la mitad para el otro, en el delantero voy a partir de la línea de separación de busto, voy a marcar hacia el costado todo lo que me da la pinza. Quiere decir los 8 centímetros. Miren, yo marco 8 y trazo en línea recta hasta aquí, hasta la línea de altura de busto. Listo. Y aquí tenemos nuestro molde del delantero del corpiño. ¿Por dónde va a ir? Por el centro delantero, toda esta línea. Por toda esta línea, por la curva del escote. Yo la marco así para que se note, ¿cierto? Pero ustedes la deben marcar bien como es con las formas. Por la línea de hombro, por la línea de sisa, por la línea de costado que va a ser hacia afuera en el delantero, porque en la espalda fue hacia adentro. Esta va a ser nuestra línea de costado, miren. Por la línea de cintura, que es esta diagonal, y aquí en recta. Y aquí ya terminamos. Entonces todo este es nuestro molde del delantero y va a tener este piquete, 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 y va a tener este punto que es hasta donde llega nuestra pinza. Y muchachos, aquí tendríamos nuestro molde de delantero y posterior del corpiño. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo generamos costuras y cómo damos los descargues para las pinzas, ¿sí? Para la parte de confección, cómo marcamos nuestro molde, y vamos a ver que este molde por esta línea, este molde se va a reflejar para este lado para que nos dé todo el delantero, y por esta línea este molde se va a reflejar para este lado para que nos dé toda la espalda. Esto es todo, muchachos, espero que les haya quedado claro. Entonces vamos a iniciar ya nuestro proceso. Yo lo hice aquí con medidas reales, o sea, yo cogí estas medidas tal cual como están. Si usted digamos que no lo desea hacer a tamaño real porque no tiene el papel suficiente, porque va a ser un primer ensayo, lo que podemos hacer es que podemos hacer el molde a mitad de escala. ¿Qué quiere decir a mitad de escala? Que lo vamos a hacer a la mitad, un tamaño, o sea, lo reduzco al 50%. Para reducirlo, ¿qué debo hacer? Todas las medidas las divido en dos. Es decir, si voy a hacer el rectángulo, yo lo hice para la espalda, lo hice de 42.5. Entonces no voy a hacer 42.5, sino que 42.5 lo divido en dos. O sea, 21.25. Entonces mi rectángulo lo hago de 21.25 y no por 23, sino por la mitad de 23. La mitad de 23 sería 11.5. Entonces mi rectángulo sería de ancho 11.5. Y así con todas las medidas. Ancho de pecho, entonces no tomo el 35, perdón, de ancho de espalda, sino que lo divido en dos, y esa es la medida con la que trabajo. Todas las medidas las reduzco a la mitad y sobre eso trabajo toda la teoría, ¿sí? Si tienen alguna duda, pues
por favor me escriben para yo aclarar. Entonces, muchachos, manos a la obra, vamos a hacer nuestro molde porque luego vamos a trabajar el molde de la manga. Muchas gracias, muchachos.